Bueno, bueno. A ver, hoy, lunes 27 de octubre, quiero empezar con algo que parece muy, muy inocente, pero que en realidad es una de las frases más confusas y más vacías que repetimos sin pensar. Sé tú mismo. Suena como muy amable, parece auténtica, incluso espiritual, pero cuando la escuchas con un mínimo de atención, te das cuenta de que no está diciendo nada. En realidad no orienta, no acompaña, no abre comprensión. Lo único que hace es colocarte, en realidad, lo único que hace es colocarte una carga. Tú deberías saber quién eres, así que exprésalo. Y esto ocurre porque funciona como un eslogan. Y un eslogan al final nunca acompaña. Un eslogan condiciona. Un eslogan no define, solo sugiere, no explica, te empuja hacia allá. Cuando Nike, por ejemplo, dice "just do it", no te pregunta si quieres, si puedes o si tiene sentido. Te lanza a la acción, directo a la acción. Y si no lo haces, quizás la responsabilidad sea tuya al final, porque "just do it". Cuando dicen porque tú lo vales, no te están hablando de una dignidad real, de tu valor real, sino de reforzar la autoimagen con un producto. O cuando Apple dice "think different", no te enseña a pensar diferente. Lo que hace es ofrecerte la sensación de ser distinto si eliges lo que ellos venden. Está bien, son campañas con una fuerza increíble. Es un eslogan. No están vendiendo objetos, están vendiendo identidad. Y sé tú mismo funciona exactamente igual, solo que hacia adentro. No te dice conócete, te dice constrúyete, no te dice observa lo que ocurre, te dice preséntate como algo con forma, pero eso no libera, exige al final, no ayuda, presiona. Y aquí empieza la trampa psicológica. Si no tienes un yo claro, definido, terminado, como no lo tiene ningún ser humano, porque esta es la realidad, la frase se convierte en casi en deuda, porque me falta algo, todavía no soy suficiente, todavía no me he encontrado. No te permite estar en proceso, te obliga casi a tener una identidad ya fija, sé tú mismo. Y si desmontas la frase palabra por palabra, el absurdo se vuelve evidente. Ser. ¿Qué significa ser? Si estoy y estamos en cambio permanente. Ser no es un estado, es un proceso. No estoy terminado, me estoy moviendo, evolucionando, cambiando con el tiempo y con la experiencia. No existe un ser congelado. ¿Y tú? ¿Qué tú? Porque dentro de mí, dentro de ti, no hay uno, hay muchos. Hay un tú que desea y otro que teme, un tú que se protege y otro que busca ser visto, un tú que quiere huir y otro que quiere quedarse, un tú herido y un tú adulto, un tú en lucha, un tú en construcción. ¿Cuál de todos es el que tengo que ser? Y mismo, ¿qué significa mismo? Si no hay una identidad fija a la que volver, ¿dónde está ese original que supuestamente debería estar dentro de ti? Si estoy cambiando, si estoy en tránsito continuamente, si todavía no me descubro, ¿cómo podría haber un mismo permanente? Las tres palabras, si os fijáis, se anulan entre sí. Ser implica cambio, mismo implica algo fijo, y el tú del medio ni siquiera es uno, sino pluralidad. Por eso el eslogan no orienta, casi confunde, no libera, encierra y no acompaña, exige lo imposible. Te pide una esencia estable en un ser humano que por naturaleza es proceso y multiplicidad. Por eso lo llamamos, o lo llamo, egocentrismo maquillado. De alguna manera se nos empuja a administrar el yo como si fuese un producto en construcción permanente, más coherente, más admirable, más vendible, con mayor claridad, más versión, tu mejor versión, más consistente, siempre más, siempre más. Y claro, eso agota, porque ser tú mismo es imposible psicológicamente. ¿Qué significa ser en un sentido más profundo?
porque en realidad ser no es una identidad, es trascendencia. Pensarlo, ¿qué es en realidad el ser? Cuando preguntas qué es ese ser último, el ser último, lo que estamos diciendo es, si todo cambia, ¿qué queda que no cambie? ¿Qué queda que no cambie? Porque estamos en continuo cambio. ¿Qué queda al final cuando nada cambia? Y la respuesta no es un yo mejor, ni mi esencia psicológica, no. El ser no es un yo más auténtico. De hecho, el ser es lo que queda cuando ya no estoy atrapado en el yo, en ese ego. No es una identidad nueva, no es una versión más espiritual, no es un yo final. Es la conciencia que ve todo lo demás. Es la conciencia que ve todo lo demás. Por eso lo importante no es ser tú mismo, sino ser consciente de ti. Muchas personas creen que ser es encontrar una especie de yo definitivo, pero eso sigue siendo ego, solo que más refinado. Y el ser no es la mejor versión de ti, no es la mejor versión de mí, sino ese lugar o el lugar desde el que puedo ver todas mis versiones. Y no se llega por construcción. Estamos construyendo un nuevo yo continuamente. Precisamente se llega por la desidentificación. No es añadir nada, sino quitar lo que sobra, las creencias, los condicionamientos, todas esas capas defensivas, el personaje. Y eso no es lograr nada, sino es desvelo. Y cuando nos preguntamos, te preguntas, ¿qué es el ser último? Descubres algo importante. El ser no es un yo definitivo al que llegar, no es una identidad pulida ni una versión final de ti. El ser no es un personaje mejor que has construido, es lo que queda cuando ya no estoy atrapado precisamente en ninguno de ellos. No es lo que cambia, sino lo que ve el cambio. O sea, no es lo que interpreto, sino lo que se da cuenta, darse cuenta. Por eso no se alcanza acumulando más identidad, sino soltando identificación con autoconocimiento. No es añadir capas, es ir quedándose sin máscara, es ir quitando el ego precisamente. El ser no es una meta psicológica, es lo que aparece cuando dejo de confundirme con el personaje, con el ego, voy a decirlo así. Ese supuesto camino de autenticidad se convierte al final en una especie de vigilancia interna. Sé tú mismo más auténtico, pero claro, ¿qué es? ¿Estoy siendo demasiado? ¿Estoy siendo muy poco? ¿Estoy siendo correcto? ¿Estoy siendo incorrecto? ¿Estoy siendo inspirador? ¿Soy alguien reconocible? Y eso no es autenticidad, es tensión. Y aquí aparece la pregunta que al final nadie formula. ¿Qué quiere decir exactamente tú mismo? ¿A qué tú te refieres? ¿Al que siento ahora? ¿Al que me gustaría ser? ¿El que se espera socialmente? ¿El que muestro? ¿El que escondo? ¿El que cambia? Cuando lo miras sin anestesia, aparece lo evidente. No hay un solo yo. Hay capas, hay contradicciones, hay transición, hay momentos de cambio continuo. Todo es un devenir. Y si no hay un yo fijo, el eslogan se desmorona, porque es imposible ser fiel a algo que no está terminado. Por eso ser tú mismo no funciona, porque en realidad pide algo que no existe. Pide definición, olvidando que lo humano es proceso. Pide cerrar donde lo vivo es movimiento. No puedes decirse tú mismo porque el tú está lleno de historias, de heridas, de capas y condicionamientos. Y la cuestión no es expresarte, sino comprender qué está pasando dentro de ti, darte cuenta. Ahí es donde cambia todo. Lo importante no es ser tú mismo, lo importante es ser consciente de ti mismo. Y darse cuenta no es pensar sobre lo que me pasa, es ver lo que me pasa mientras ocurre. No es explicarlo, es detectarlo. Me doy cuenta. No es controlarlo, es reconocerlo. No es trabajar sobre el yo. Es ver cómo ese yo funciona. ¿Y por qué es transformador? Porque lo que se ve, cuando te das cuenta,
Ya no actúas en automático. Y lo que se observa, eso que nos damos cuenta, deja de tenernos secuestrados. Pero mientras no lo veo, me posee, cree que soy yo. Pero cuando lo veo, deja de ser identidad y se convierte ya en un contenido observado. Eso es el ser del que hablo, no el personaje, sino la conciencia que lo ve. Y la conciencia no pide forma, permite ver lo que hay. No dice sé algo, dice mírate sin disfraz. Ser consciente significa esto es lo que hay en mí ahora. Me doy cuenta. No tengo que demostrar un yo. Tengo que reconocer el que está actuando en mí en este momento. No para quedarme ahí, sino para dejar de actuar desde lo automático, desde el condicionamiento. La libertad no está en fabricar identidad, sino en darnos cuenta de quién soy cuando no estoy interpretando un papel. Por eso el final no es sé tú mismo. Eso es todavía tarea, todavía versión, todavía formato. Lo verdadero es ser consciente de ti mismo, consciente de lo que hay ahora, aunque no sea definitivo. Y especialmente cuando no es definitivo. Porque solo cuando ves sin maquillarlo, sin producirlo, sin editarlo, sin escapar de lo que eres en este preciso instante, aparece algo que no viene del ego ni del personaje, es la presencia real. No se trata de alcanzar una identidad perfecta, se trata de no vivir atrapado en una identidad inventada. No se trata de ser alguien, se trata de no confundirte con el disfraz. Porque en el fondo siempre fue esto. No se trata, voy a repetirlo, de sé tú mismo, sino sé consciente de ti, de lo que hay, de lo que eres hoy, sin maquillarlo. Y daros cuenta que si buscáis lo que significa ser tú mismo, que hay tantísimo escrito, lo primero que te encuentras es una definición como esta. Vivir en autenticidad, actuando de acuerdo con tus propios valores, con tus propios deseos, con tus creencias, en lugar de lo que otros esperan de ti. Suena impecable, fantástico, con tus propios valores, deseos, creencias, en lugar de lo que otros esperan de ti. Pero si lo miras también con rigor, esa frase también la derrumbamos en 2 segundos. Porque ¿qué ocurre si tus valores están construidos desde el trauma? ¿Qué ocurre si tus deseos no son libres sino reacción? ¿Qué ocurre si tus creencias vienen del miedo, del adoctrinamiento, del resentimiento? Eso es también ser tú mismo, ¿o no? Si alguien cree que ser él mismo es, no sé, pues dominar, imponer, destruir, buscar su verdad, defender su verdad, incluso humillar, ¿eso es autenticidad o simplemente ego sin filtro? Ese es el peligro del eslogan. No distingue entre conciencia y condicionamiento, no diferencia verdad interior de personaje aprendido. Mucha gente cree que está siendo auténtica cuando en realidad está actuando desde heridas, programaciones inconscientes, miedo, rabia, necesidad de control, y lo llama mi verdad, lo llama su verdad. Así que no basta con ser tú mismo, porque lo que tú llamas yo puede no ser realmente tú, sino aquello que aprendiste para sobrevivir, lo que imitaste para pertenecer, lo que desarrollaste para no volver a sentir dolor, lo que creíste que tenías que ser para que te quisieran. Ese yo no es auténtico, es yo condicionado. ¿Y qué significa yo condicionado? Significa que actuamos movidos por lo que nos marcó, no por lo que somos. Lo que la persona cree en vez de lo que realmente está pasando. Y decimos, soy dura y no me afecta nada, pero en realidad aprendí a no sentir para no sufrir. Soy muy independiente, pero me desconecto para no depender de nadie. Yo digo las cosas a la cara, pero estoy atacando para no sentirme vulnerable. Yo no necesito a nadie, pero evito la herida del abandono. Ese es mi carácter, pero esa es tu coraza. Entonces, ¿qué pasa con ser tú mismo? ¿Qué pasa?
Pues pasa que si estás identificado con tu coraza, ser tú mismo no te libera, te encierra más, porque te está diciendo sé lo que ya eres, aunque venga del dolor, de la herida, de la rabia, del resentimiento. Por eso puedes creer que eres libre cuando en realidad estás repitiendo esa herida. ¿Qué significa entonces ser consciente de ti? No significa acéptate como estás y se acabó. Significa mira qué parte de ti está actuando. ¿Desde dónde? Desde el miedo, desde el orgullo, desde la rabia, desde el abandono, desde la defensa. Y cuando lo ves, cambia la posición interna de ser el personaje a ver el personaje. Y eso es ser consciente de ti. No basta con ser tú, porque ese tú puede no ser libertad, sino condicionamiento repetido. Lo verdadero es no quién estoy siendo, sino desde dónde estoy siendo. Porque lo digo una vez más y es algo fundamental que suele olvidarse. Dentro de cada uno de nosotros no hay un único yo, hay muchísimos. Hay partes, hay capas, hay voces distintas que conviven y a veces se contradicen. Un día quieres una cosa, al día siguiente la contraria, no porque seas incoherente, sino porque eres humano. Hay un yo que desea, lo he dicho antes, hay otro que teme, otro que se protege, otro que duda, otro que busca aprobación, otro que quiere desaparecer, otro que quiere ser visto. No somos una pieza única, somos pluralidad interna. Por eso el eslogan se cae por su propio peso. Ser tú mismo, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Quién exactamente es ese tú? Y si lo pensáis, voy a utilizar esta palabra, al final tampoco somos lo que pensamos. No eres lo que piensas, porque el pensamiento es automático y condicionado. Hoy piensas una cosa, mañana la contraria. Si fueras tus pensamientos, tu identidad se derrumbaría cada vez que cambia un juicio. Pensar es un fenómeno, no una identidad. Tampoco eres o somos lo que sentimos, porque la emoción es respuesta al instante, no es esencia. Sientes rabia, luego ternura, luego miedo, luego calma. Si fueras tus emociones, serías algo distinto cada 5 minutos. La emoción fluctúa, no define. Y tampoco eres tu conducta, porque la conducta al final, ¿qué es? Es adaptación. Nuestras conductas también están mediadas por nuestras interpretaciones, por nuestros sentimientos. ¿Y entonces qué queda? Lo único que queda es eso en ti que puede darse cuenta de lo que piensas, de lo que sientes y lo que haces. Y eso te lo da el autoconocimiento, la autoobservación. Y al final, ese que observa no cambia cada 5 minutos, está en observación, es ese darse cuenta, esa conciencia es lo estable. Y a eso llegas con autoconocimiento. Porque si lo miramos con honestidad, ese yo que intentamos ser tampoco está tan claro. Precisamente por eso, porque no soy lo que pienso, porque el pensamiento es automático y condicionado, porque no soy lo que siento, porque mis emociones muchas veces son reacción a mi interpretación del momento y porque tampoco somos simplemente nuestra conducta, porque actuamos en función del contexto. Entonces, ¿qué queda? Queda la capacidad de darse cuenta. Eso es lo único que no es prestado, que no es programado, poder ver que está actuando en mí. Y cuando observamos, cuando nos damos cuenta, ese darse cuenta, ya no estamos dentro del personaje. Y si no estamos dentro del personaje, ya no tenemos que defenderlo. Y si ya no tenemos que defenderlo, ya no hay conflicto interno. Y cuando no hay conflicto interno, ¿qué queda? Hay apertura. Y esa apertura, aunque ahora parezca muy cursi o muy abstracto, esa apertura es lo que llamamos amor. No es que aparece amor, es que se despeja lo que lo tapaba. Antes había un yo luchando contra mí, tensión. Después yo viéndome, ya no hay lucha. Y cuando no hay lucha, hay paz.
Y cuando hay paz, ¿qué hay cuando hay paz? Hay amor. Es así. Cuando todas esas voces internas se calman, la voz del miedo, la voz de la defensa, esas voces que defienden tu narrativa, lo que queda no es una identidad nueva, ni una versión más brillante de ti. Lo que queda es un fondo sin conflicto, y a eso es lo que llamamos amor. No amor como emoción, ni como afecto, ni como vínculo, amor como ausencia de guerra interior. No tienes que defenderte más de ti, no tienes que demostrar nada, no tienes que fabricar un yo. Eso es lo que queda cuando el personaje cae. Y aunque sea una palabra delicada, es la más honesta para nombrarlo. Por eso, aunque sea complejo, voy a terminar el podcast de hoy así. Cuando ya no hay que mantener ese yo, lo que queda no es identidad, lo que queda es amor. Hasta el próximo lunes.